También se ha formado como en Ayurveda, ¿no? En la India y en el Brasil. Su trabajo, ella lo realiza en su mayor parte online, pero también hace sesiones presenciales y trabaja de forma individual y trabaja en grupo. Bueno, ella también es coautora del libro Enriquece tu vida y tu alma. Ella nos regala un capítulo muy inspirador que se titula La Ayurveda, un camino hacia el autoconocimiento, donde ella nos da, yo digo, yo lo veo de esa forma, una llave de sabiduría milenaria para conocernos y para transformar nuestras vidas. De verdad que me siento, o sea, muy satisfecha de poder contar con ella y con este tema hoy. Y bueno, quiero compartirle unas palabras que he preparado para recibirla. Hoy me llena de alegría presentar a una mujer que ha dedicado su vida a acompañar a otros en el camino de la sanación y el bienestar. Rocío Mouso ha hecho de su profesión una verdadera vocación de vida. Más que una psicóloga y una terapeuta con una sólida formación, es una guía, es una mujer que con su sensibilidad y entrega ha tocado la vida de muchas personas, ayudándolas a superar la ansiedad, los traumas y los desafíos emocionales que impiden vivir en plenitud. Su pasión por integrar lo mejor de la ciencia y de las terapias ancestrales la llevó a formarse en el Brasil y en la India y a compartir un mensaje claro. El bienestar no es un lujo, es un derecho y está al alcance de cada uno de nosotros cuando aprendemos a mirarnos con amor y conciencia. Hoy nos regala un tema profundo y transformador, el Ayurveda, como un camino de autoconocimiento, una invitación a reencontrarnos con nuestro equilibrio interior y a descubrir herramientas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Hoy nos brinda Rocío la oportunidad de acercarnos a este conocimiento de manera viva, con su experiencia y su calidez. Su mensaje nos dejará huellas valiosas para nuestro propio crecimiento. Recibamos con gratitud y entusiasmo. Bienvenida, Rocío, a este espacio tan querido de amistades desde siempre y para siempre. Bueno, tienes la palabra. Gracias, Eh, Natasha. También quería decir, cualquier Gracias, Paola, pregunta también, puede que está levantar ahí. la mano. ¿Sí? Eso Dime. mismo. Me Sí. gustan las clases, los que están aquí, que son mis alumnos, ya saben que me gustan las clases que las personas preguntan. Podéis cortarme en medio de la clase, no hay ningún problema. No tengo la costumbre de esperar al final para que hagáis las preguntas, porque a lo mejor os viene algo en la cabeza en aquel momento en que estoy diciendo algo determinado y levanta la mano. ¿Qué rayos es eso que está diciendo? Quiero saber más. Entonces me podéis preguntar, ¿vale? Vamos comunicándonos, que creo que la clase queda mucho más dinámica. Voy a compartir con vosotros aquí unas diapositivas, déjame buscarlas. Ya, a ver, me vais a decir si lo veis, ¿vale? ¿Estáis viendo la diapositiva? Decir así. Vale, Ayurveda, sí. venga. Entonces, el Ayurveda, que es un camino realmente al autoconocimiento. Por eso que cuando hicimos el grupo para hacer un libro entre 15 participantes que éramos, dije, ¿qué voy a hablar? De tanto que cosas que hago, que realizo y que estudié, yo creo que la Ayurveda puede ser algo que lleva a la persona a tener realmente un autoconocimiento, porque fue a partir de ese momento en que yo me empecé a ver de otra forma y tuve a partir de ese momento también una autoobservación constante y diaria sobre mi vida, sobre mí misma, y fue algo que realmente cambió mi vida.
Entonces, por eso decidí hacer el capítulo con el Ayurveda y hoy os traigo también el Ayurveda aquí para que tengáis un poquito de idea de qué es esto que os traigo hoy. El Ayurveda es una palabra en sánscrito, ¿vale? Viene del sánscrito, que ayu significa vida y o duración de la vida o existencia también, y Veda significa conocimiento, sabiduría, ciencia sagrada. Entonces, en la India ellos consideran que la Ayurveda no es solamente una medicina. El Ayurveda es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque va a ser un estilo de vida. Entonces ellos dicen que es el conocimiento de la vida, donde está absolutamente todo. Entonces, a partir de ese conocimiento, ellos también se conocen y pueden tener una salud perfecta durante todo el momento en que estén aquí en el plano terrestre, ¿vale? El Ayurveda ya es milenar, no es algo que nació hace 1000 años, sino que más de 5000 años. Entonces, ya tiene, digamos que, un bagaje de prácticas y de conocimiento que ya tenemos ahí un montón de resultados. Muchas veces aquí en Occidente quedamos un poco así, pero es una pseudomedicina. Pues no, no es una pseudomedicina, es una medicina que funciona hace 5000 años. Incluso si vais a la India veis que hay no solamente hospitales de Ayurveda, pero universidades enteras impresionantes de Ayurveda, donde incluso ellos preparan sus propias medicinas. Tienen las plantaciones, tienen todo el espacio de cultivo, pero también tienen el espacio donde ellos preparan y muchas de esas medicinas preparadas a mano allí como antiguamente. Entonces es algo que existe hace 5000 años y funciona. Incluso os voy a traer un ejemplo de mi profesora cuando acabe aquí la clase para que veáis cómo realmente hay una visión diferente ante lo que nosotros llamamos enfermedades, que ellos no consideran la enfermedad, ellos no creen en la enfermedad, ellos dicen que la persona está desequilibrada. Entonces es un concepto y una visión completamente diferente. El Ayurveda se fundamenta en 5 elementos de la naturaleza. Esto es súper importante que entendáis un poquito sobre los elementos, porque los elementos están en absolutamente todo, no solamente en el espacio, en la tierra, en el aire, en el agua, están también de la misma forma en nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, esos 5 elementos son los que nosotros vamos a ver durante toda esta clase para que entendáis en qué momento cada elemento tiene parte de tu vida, hace parte de tu vida. Entonces, el agua es lo que fluye, representa todo lo que fluye, el fuego que transforma y digiere, por eso ellos dicen que la persona tiene que tener un buen fuego digestivo. ¿Por qué? Porque es lo que va a transformar, es lo que va a digerir. Luego la tierra es lo que aporta estabilidad, eso lo vamos a ver luego que está en la estructura de la persona, principalmente en los huesos. El aire es el movimiento, entonces yo estoy aquí moviendo mis manos, mis ojos también, muevo la cabeza, todo lo que es movimiento, incluso los movimientos internos del pulmón, del corazón, todo lo que tiene movimiento tiene aire, ¿vale? El éter que representa el espacio, y si veis, nosotros tenemos varias partes del cuerpo que tenemos espacios huecos. La boca es un espacio hueco, pero si vais al estómago y el estómago no tiene nada de comida, es otro espacio. El intestino, entonces hay espacios por varias partes, incluso en el pulmón tiene sus espacios. Todo el cuerpo, los huesos también, todo el cuerpo tiene partes donde el éter hace parte, es la parte del espacio. Entonces, observando nuestro cuerpo, si observamos, podemos reconocerlos. Por ejemplo, los huesos están representados por la tierra, es la estructura, lo que da firmeza, lo que da estabilidad. La sangre es agua, es el líquido. La respiración es el aire. La digestión es el fuego. Y el espacio entre los órganos y dentro incluso de los órganos es éter, ¿vale?
La formación de los dosas, ¿qué es un dosa? Un dosa nosotros lo representamos aquí como la constitución de la persona. La verdad es que el dosa es mucho más que eso, pero para que entendáis podemos traducirlo como la constitución que tiene cada persona. Entonces, cuando estos elementos se combinan entre sí, forman estas constituciones, que son las energías vitales que nos mueven. Entonces, cuando tenemos tres tipos de constituciones, ¿vale? Vamos a ver un poquito más sobre eso, pero las principales son el Vata, el Pitta y el Kapha. Aquí lo llamamos en Occidente Kapha, porque como vemos el pH, pensamos que la traducción es igual que al inglés y llamamos Kapha. Entonces puedes llamarlo Kapha, no hay ningún problema, porque la gran mayoría en Occidente lo llama Kapha, ¿vale? El Vata, la persona que tiene constitución Vata, tiene mucho éter y aire, ¿vale? La que tiene constitución Pita tiene fuego, pero también tiene un poco de agua. El Kapha o Kapha tiene agua y tiene tierra. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros sea solamente una constitución. Nosotros vamos a tener mezcla, pero por regla general tenemos una que es principal. Por ejemplo, mi constitución es Pita, la mayoría Pita y algo de Kapha. Y habrá personas que sean Pitta, Vata, o personas que sean muy Vata, ya consideran que es Vata. Eso no quiere decir que no tenga los otros elementos. Los tenemos todos, porque nosotros necesitamos el Kapha, que es la constitución por los huesos, todos tenemos estructura, el Pitta, que es el fuego digestivo, todos lo tenemos también, y el Vata, que es el movimiento y el aire y la fluidez, todos lo tenemos también. Entonces, lo que tiene que quedar claro desde el principio es que todos tenemos de todo, esos cinco elementos están presentes en todos, pero siempre vamos a tener una predominancia más a un lado que al otro. Y a partir de eso, de saber cuál es tu estructura, tu constitución, queda mucho más fácil de entender cómo cuidarnos, cómo observar nuestro día a día y cómo regular lo que está descontrolado. Entonces, los tres dosas aquí representados de forma física, el bata es el más delgadito, es el más, tiene incluso frío, son personas que suelen tener frío porque de tan delgaditas que son personas que les gusta mucho el movimiento, les encanta viajar. Voy a hablar un poquito más adelante también sobre esto, voy a repetirlo, pero para que tengáis una idea de que el bata es la constitución más delgada de todas. Ah, entonces quiere decir que un bata no va a engordar. Sí, puede llegar a engordar, pero su estructura va a ser siempre mucho más delgada que, por ejemplo, la del kapha. ¿El kapha va a llegar a ser un bata? Nunca, ¿vale? El que tiene estructura grande es difícil, muy difícil que llegue a ser un bata. Puede llegar a adelgazar y tener un equilibrio en su estructura, pero nunca va a ser un bata. Lo que sí puede pasar es que cuando llegue la menopausia, cuando llegue a su edad que ya pierde la regla, su forma de estar en el mundo se convierte, por ejemplo, el capa, ¿no? Se convierta más en bata, porque la edad, a partir de los 50 que las personas empiezan a perder ya la menstruación y entrar en la menopausia, su estructura, su mente, su forma de actuar cambia. Entonces, eso puede sí traer algunos cambios, pero no quiere decir que su estructura cambie. ¿Vale? Su estructura va a ser siempre el mismo, va a seguir siendo bata o capa, perdón, pero tal vez con algunos síntomas de bata, ¿de acuerdo? El pita es el de la estructura mediana. Son personas que adquieren músculo súper fácil, tienen una estructura mucho más equilibrada en el sentido de que como tienen el fuego digestivo mucho más alto, mucho más presente, tienen facilidad de digerir los alimentos. Ya el Vata y el Kapha no tienen tanta facilidad. El Kapha es el que tiene la estructura mayor, eso no quiere decir que tenga sobrepeso, su estructura es así. Claro que tiene más facilidad de adquirir peso, de llegar a ser personas con sobrepeso si no se cuidan, pero no quiere decir que tenga que tener sobrepeso, ¿de acuerdo? Son personas con más estructura, punto.
Y lo que sí tienen es que tienen dificultad de digerir. Son personas también más lentas, que les gusta dormir más, descansar más, hacen las cosas con más calma. Sin embargo, el Vata hace las cosas demasiado rápido y el Pita es el organizador, el planificador, es el típico líder que le encanta mandar en los demás y sabe mandar, cuando está equilibrado sabe mandar y sabe estructurar trabajos. Es una persona que realmente consigue llevar adelante cualquier tipo de trabajo que se proponga. El capa también, pero piensa mucho más las cosas, es más lento, lo va a verificar 20 veces. El bata lo crea, pero no lo consigue realizar muchas veces. Entonces tenéis que ir localizándoos ahí a ver cuál soy yo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el bata? El bata tiene éter y aire. Entonces, en equilibrio es una persona que tiene movimiento, esto es súper especial, es creativo, ligero, anda rápido, excelentes ideas, le encanta la novedad, le encanta viajar. En desequilibrio son los que más tienen ansiedad. Suelen tener insomnio, estreñimiento, frío en el cuerpo. Entonces son personas, incluso puse aquí una imagen de una persona tomando una sopa, un caldo, algo calentito, porque el vata necesita tomar todo calentito. Su estructura es fría. Entonces tenemos que pensar aquí, vale, mi estructura es fría, yo necesito traer cosas calientes a mi vida. Entonces el vata necesita comer absolutamente todo, cocido, al vapor, calentito. Si toma ensaladas, lo va a pasar mal. Entonces, personas que tienen costumbre, que ya son delgados y por no querer adelgazar más, o por no querer engordar, perdón, por no querer engordar, comen más ensaladas y eligen siempre ensalada, están haciendo algo equivocado. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen bata, que son bata, ellos tienen el aire y el éter súper elevado en su cuerpo. Entonces su mente es aérea, por eso son tan creativos. No consiguen estar en un sitio solo. Entonces es muy difícil para ellos organizar y enfocar en algo que necesiten trabajar, porque su mente es dispersa. Entonces, para que ellos consigan tener más tierra y estar más presentes, ellos necesitan hacer lo contrario de lo que son. Si yo tengo aire y éter en mi cuerpo, no puedo poner más aire y éter. Imagínate una ensalada, una lechuga. Si la pones en una sartén o en una olla, ella queda en nada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Salió el aire que tenía la lechuga. Imagínate esa persona comiendo la lechuga cruda. Come ese aire, aumenta el aire, aumentan los gases, aumenta la dispersión mental. Entonces los vatas tienen que tener mucho cuidado con su alimentación y buscar siempre cosas calentitas, cocidas y siempre o rehogadas, pero siempre cocinadas. Incluso se le recomienda que las frutas también pasen por algo de caliente, por ejemplo, un plátano en la sartén y luego echarle canela. Voy a explicar un poquito más sobre alimentos más adelante. El pita ya es el fuego por naturaleza. Dímelo a mí, yo soy pita y viviendo en Río de Janeiro con 40 grados yo lo paso fatal. Por eso me gustan los sitios fríos, porque yo sudo mucho. Entonces yo tengo calor en menos de nada. Aquí estamos en invierno, ¿vale? Mira cómo estoy. Estamos en invierno. Aquí andan con chaqueta en Río de Janeiro, en estos días de invierno, que no es invierno. Pero bueno, aquí baja a 20 grados. Cuando llega a 40, yo lo paso fatal. 20, yo estoy perfecta. Entonces, ¿qué pasa con Pita? Pita tiene fuego y agua en su constitución y en equilibrio tiene foco, es líder por naturaleza, es intenso, le encanta hacer cosas, trabajar, es inteligente, buena digestión. Lo que tiene de mejor es la buena digestión, porque yo puedo digerir cualquier cosa, nunca me pasa nada. Yo tengo compañeros que están, ay, porque yo lo pasé fatal, no digerí bien. Yo siempre digiero todo súper bien. Y yo puedo comer ensaladas. Los pitas pueden comer crudo, porque lo crudo
te da frescor, está frío, refrescos también, ¿vale? En desequilibrio son personas que se irritan fácilmente, yo lo noto, cuando tengo mucho calor lo noto, acidez en el estómago suele dar y algunas inflamaciones. Entonces, no quiere decir que por ser pita y tener fuego digestivo bueno, que no vaya a tener problemas. ¿Por qué? Porque depende de lo que comas, si te excedes en el picante, puedes tener inflamaciones en tu intestino, en tu estómago. Ya el kapha es agua y tierra. Entonces, en equilibrio, son las personas más tranquilas del mundo, les encanta la estabilidad, son afectuosas, están siempre sonriendo, son súper alegres, excelente memoria, les encanta tener gente alrededor, son los que les encanta hacer la comida para toda la familia, reunir a todo el mundo, son así. Y en desequilibrio sienten pesadez, tienen retención de líquidos muy fácilmente, pereza también y exceso de peso. Entonces, para dar un ejemplo de cada uno de ellos, yo en el libro, en el capítulo, no expliqué un poquito sobre esto también, pero lo que traje fue el ejemplo de tres amigas de cuando empezamos a hacer Ayurveda, a estudiar Ayurveda. Y era un espacio bastante grande, no sé cuántas personas, pero habría unas 40 personas, y estábamos todas sentadas en el suelo. No había silla. ¿Vale? Era todo sentado en el suelo, como se hacía antiguamente los estudios en la India y se hacen hasta hoy para estudiar Ayurveda. Es en el suelo, te sientas en el suelo. Y había algunos cojines por si alguien quería, todos estábamos sentados, menos la capa, que era una de mis amigas, que cogió cojines y se acostó. Era la única que estaba acostada. ¿Por qué? Porque les encanta estar cómodos, les encanta sentirse bien, tener algo donde acogerse, coger almohadas, ¿sabes? O cojines en su colo. Entonces son personas que necesitan eso. La pita, una que es muy pita, fue el ejemplo que di en el libro, es una persona que trabajó toda la vida en una multinacional con un cargo elevado y ella apuntaba absolutamente todo y luego nos traía ya todo hecho en PDF, con los dibujos, con lo que la profesora había dicho, con los esquemas, todo ya súper catalogado y puesto muy bien para que estudiásemos. Entonces, es la pita, es la que organiza, planifica y hace. La bata fue muy interesante porque la bata era súper aérea, es nutricionista, la bata, y estaba estudiando Ayurveda, y ella de vez en cuando estaba así con sus pensamientos y estaba sentada a mi lado y me decía, Rocío, ahora entiendo por qué ciertas dietas no dan resultado a mis clientes, ahora lo entiendo. Y me venía con sus fantasías, ¿no? Traía sus cosas, estaba en lo mental, estaba en lo mental. Sin embargo, las tres con el Ayurveda se equilibraron y las tres consiguieron realizar una vida plena, porque el Vata es muy creativo y ella creó un queso no, varios quesos veganos y empezó a venderlos allí en la pandilla, en la clase. Dio tanto resultado que hoy en día es una fábrica que vende para todo el Brasil. ¿Os podéis imaginar lo que es eso? Un bata solo no lo conseguiría. Ella tenía su bata equilibrado, pero su marido es pita y el pita realiza. Entonces, entre los dos hicieron una sociedad espectacular. Eso para que veáis que muchas veces no tenemos aquella constitución que sí va a llevar a cabo algo, pero podemos juntarnos con alguien que sí lo haga. Y nosotros ponemos la creatividad, por ejemplo, en el caso de ella. Entonces, el equilibrio es importante, pero también es importante saber hasta dónde puedo ir, hasta dónde yo consigo realmente ir. Y ella fue muy experta porque trajo a su marido para la empresa y los dos están con una empresa espectacular. Los quesos veganos son maravillosos. Me encantaría que los tuvieseis ahí en Europa porque
realmente son viciantes. Entonces, tenemos aquí los dosas Vata, Pitta y Kapha y hay que tener siempre en cuenta eso, de que todos tenemos los tres dosas, pero normalmente uno o dos son más predominantes y forman nuestra constitución única. Entonces, consejos para equilibrar los dosas. El Vata, que es el aéreo, el que está siempre en movimiento, que no para un minuto, necesita tener una actividad como esta que puse aquí de yoga, yoga calmo, porque sé que hay yogas que son más rápidos. Ella necesita el más calmo de todos, el que la centre, el que la traiga para un eje central. Entonces, meditación y yoga son muy recomendados para Vata. Alimentos siempre calientes, nutritivos, que vais a ver en dónde está esa nutrición, porque voy a hablar sobre los sabores también. Una rutina estable, porque no suelen tener rutina ni para comer, ni para dormir, ni para nada. Entonces el Vata necesita tener una rutina diaria con horarios. Es súper especial y muy indicado para el Vata porque va a estar equilibrado, ¿vale? Son recomendadas también infusiones relajantes, nada que lo acelere más, porque hay infusiones que sí, que te aceleran, que te despiertan más. El Vata ya es despierto, no necesita despertar más, necesita relajarse. Y siempre algunos ejercicios, si no le gusta el yoga, pues un pilates, algo que lo relaje. Ya el pita es el que tiene una posibilidad enorme de crear músculos súper rápido. Entonces son los que vas a ver en los gimnasios. Van a estar siempre los pitas allí, porque quieren resultado. El pita quiere resultado. Entonces, lo que sí debe de evitar el pita es el exceso de calor siempre, preferir alimentos frescos, el contacto con la naturaleza es importante y también hacer prácticas de relajación. ¿Por qué? Porque el pita, cuando tiene el fuego digestivo muy alto, también se altera y es uno de los que pone la rabia para afuera súper rápido y a veces en palabras, pues no es tan amable como debería. Entonces, debe localizar eso. ¿Cómo estoy yo? Estoy con exceso de rabia. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Voy a relajarme, voy a buscar algo que me relaje, pues caminar en medio de la montaña o en la playa, algo que lo relaje. Cada uno va a tener una preferencia, tiene que buscar esa preferencia. Ya el capa necesita pandilla, el capa necesita gente. El capa para hacer una actividad no lo hace solo. Si le dices a un capa, vete al gimnasio, va a ir la primera semana, la segunda ya no va. Tiene que tener a alguien que lo anime, que lo busque, que lo llame, que vaya junto. Entonces, cuando está en pandilla, consigue hacer un montón de cosas. Entonces, necesita moverse más porque su constitución es mayor. Entonces, para eliminar ese exceso también, no solamente de grasa, pero también de líquido que tiene, porque retiene mucho líquido, necesita movimiento. Tiene que elegir las comidas más ligeras y picantes. El capa es el que más necesita del picante, porque el picante seca el cuerpo. Entonces, el bata es peligroso que lo tome. ¿Por qué? Porque va a secar más aún, ya es delgado. El pita no es bueno que coma tanto picante porque ya tiene un fuego digestivo alto. Si toma picante, más fuego. El capa es el único que debería comer cosas picantes, bien picantes, ¿vale? Levantarse temprano porque acostumbra a levantarse tarde, entonces cuando se levanta tarde ya pierde el gas, ya pierde el ánimo y parece que va desacelerado, entonces necesita tener una rutina de levantarse temprano y hacer siempre actividades dinámicas que tengan movimiento. Ahora vamos a ver aquí los sabores que más convienen con cada dosha o con cada constitución según la medicina ayurveda. El Vata necesita del dulce, el ácido y el salgado. El dulce no estoy hablando de la tarta de chocolate rellenada con crema, no. El dulce me refiero al arroz, a la calabaza, a la zanahoria. Son alimentos que son considerados dulces, pero es alimento, no es un producto alimenticio hecho como es la,
el bizcocho o la tarta de chocolate. Nada de eso. No es nada industrializado, ¿vale? Vamos a olvidarnos de lo industrializado. Yo tenía una profesora que ella decía, cuando entres en el supermercado, tú piensas que estás en un campo minado. Entonces, todo lo que está enlatado, todo lo que está, por ejemplo, la leche que está enlatada, ya no es un alimento, es un producto alimenticio, tiene más de otras cosas que de leche. Por ejemplo, todo lo que viene en latas también ya tiene toda una serie de conservantes. Entonces ella decía, vete con cuidado y llega al final, porque si os fijáis, solamente las verduras y todo lo que tú reconoces, tu abuela reconocería como un alimento, está al final del supermercado, no está al principio. Al principio está todo lo que nos sirve, todo lo que tiene condimentos, que tiene conservantes y un montón de cosas que ni siquiera sabemos entender lo que tiene allí, porque vas a leer los nombres y no los entiendes. Si tú no los entiendes, tu hígado también no los entiende, ¿vale? No sabe qué es aquello. Entonces, cuando llegas al final del supermercado, que es donde están las verduras, las legumbres, el pescado, la carne, los huevos, ahí sí puedes ya hacer tu compra y vas a hacer la compra de acuerdo con los sabores que corresponda a cada uno. El bata sería el dulce, que voy luego a dar algunos ejemplos. El ácido es muy interesante para bata también. Y el salado. Lo salado no quiere decir que tenga que comer la comida demasiado salada, no es nada de eso. Y hablando de sal, ahora que lo hablo aquí, la gran mayoría de la gente piensa que por estudiar Ayurveda tienes que comer sal del Himalaya, en rosa del Himalaya. No es nada de eso. Yo lo tuve bien claro cuando fui por primera vez a estudiar a la India, que yo le dije al médico que me trató allí durante 21 días, le dije, yo quiero aprender alimentación ayurveda. Y él se me quedó mirando y dijo, ¿cómo que alimentación ayurveda? Sí, alimentación ayurveda. Dice, no, la alimentación es la alimentación, no hay alimentación ayurveda. Tú tienes que aprender a alimentarte de acuerdo con tu constitución. Vete para una familia de la India que viven aquí en la India y que te enseñen a hacer algunos platos, pero eso no quiere decir que tú te vayas a alimentar bien, porque cuando llegues a tu país, tú te tienes que alimentar con los alimentos de tu país, no con los de la India. Y tenemos la manía, la costumbre de traer el paquetito de allá de la India y usarlo aquí en Brasil, en Inglaterra, en España, que no tiene nada que ver con nosotros. Es el alimento de cada país. Claro que hoy estamos muy internacionales. Inglaterra casi no tiene fruta, va de España o va de... Hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay la necesidad de comprar un sal del Himalaya para tener una sal buena. Aquí, por Yo ejemplo, tengo una pregunta porque Claudia Ortega nos está diciendo, pareciera que en mi juventud fui muy vasta, después de adulta más pita y ahora en la menopausia me siento capa. Pero según te entiendo, no se deja de ser tu esencia. Entonces no sé si más bien sea cata, me imagino Badapita, y por estar desequilibrada estoy capa. sí. Cuando estás algo que no es tu constitución es porque hay un desequilibrio. Entonces tienes más de eso. Excelente pregunta. Por ejemplo, hay muchos capas que al final de la vida no, pero cuando están en la menopausia, se sienten más batas, porque todo seca, el bata es seco. Entonces todo seca, tiene más frío, tienen dolores en el cuerpo, que los batas sienten dolores. Los que sienten más dolor son los batas. Y vienen los dolores en la menopausia. Entonces tienes un desequilibrio. ¿Qué es un desequilibrio? Bata. Entonces hay que regularlo. ¿Cómo? Equilibrando ese bata que tienes, porque el bata lo tienes, pero menos. Lo que pasa es que él está desequilibrado. En tu caso, si tú crees que eras bata, tal vez tengas ahora de desequilibrio el kapha. Entonces la estructura, el comer cosas con un poquito más de picante para, digamos que poner la digestión en día, porque a lo mejor lo necesitas, porque si eras bata y ahora estás capa, estás con más estructura y con más peso,
puedes tener ese exceso en capa. Entonces tienes que llevar cosas para bajar ese capa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el bata. Para bajar el bata, tenemos Rocío, que... qué pena, ¿te podemos molestar un segundo? Hay una persona que nos dice que está en la sala de espera, pero que no ha podido ingresar por si puedes revisar. Es que nosotros no tenemos ya acceso a eso porque perdimos el host. Si puedes Te paso revisar. el host yo creo que es Eh, mejor, ¿no? si puedes, sí. Es que ya literalmente perdimos control. No sé qué pasó. La primera vez funcionó, pero ahorita ya perdimos control. Entonces, Renomar, ahí en los tres punticos, ahí puedes darme. ya te alteré ya. Mira a ver si te aparece. Sí, ahora sí. Vale. Entonces, los sabores que más convienen a cada dosha serían entonces el dulce, el ácido y el salado para que esté equilibrado. Eso no quiere decir que no vaya a comer el amargo, el picante y el astringente, pero menos. ¿Por qué? Porque el amargo, el picante y el astringente aumentan más aún el vata. Si aumentan, va a desequilibrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos alimentos van a proporcionar calor, humedad, nutrición a ese vata que es lo que necesita. El sabor pita es un sabor, la verdad los sabores pita son bastante interesantes porque son el ácido, el salado y el picante son los que estorban al pita. Entonces son sabores que debe evitar. Ya los sabores dulce, amargo y adstringente, que son los que están en azul, son los que bajan el pita y son los que le favorecen. Entonces, estos sabores lo que van a hacer es ayudar a enfriar, a reducir la intensidad de pita, evitando ese exceso de calor y la inflamación que suele suceder con pita cuando él se excede. Porque por regla general, los que no pueden comer picante son los que más les gusta el picante. Entonces, a veces pues se pasan y van a tener problemas porque va a aumentar ese calor digestivo. Ya el sabor capa, los que aumentan son el dulce, el ácido y el salado. Entonces, ¿qué tiene que mirar el capa? Tiene que consumir más el amargo, el picante y el astringente. Entonces, los sabores favorables son esos y lo que va a hacer es estimular y equilibrar la tendencia que tiene a la lentitud, porque el kapha es lento caminando y es lento haciendo digestión. Su digestión es lenta. Entonces, para que sea más fuerte, para que realmente entre en combustión, necesita mucho ese picante. Si os fijáis, cuando una persona hace un detox, suelen comer muchas cosas verdes, el zumo verde, que llevan hojas verdes y que son amargos porque todo lo amargo limpia, todo lo amargo adelgaza. ¿Y qué es lo que necesita el capa? Adelgazar. Entonces, por eso que los sabores amargos son los mejores para el capa. Y el astringente, hay mucha gente que no reconoce qué sabor es ese, pero es cuando la lengua parece que queda como presa. Por ejemplo, cuando comes un plátano verde, que parece que no va, ¿no? Entonces ese sería el sabor astringente. Pero ese sabor astringente no solamente está en las frutas verdes, pero también en todo lo que son las habas. Entonces la haba blanca, la marrón, la pintadita, la negra, las habas son excelentes para capa. Hay mucha gente que tiene una idea de que todas las habas engordan. No, las habas para el capa son excelentes para adelgazar, mejor que el arroz. El arroz es un alimento dulce, entonces para capa no es tan bueno como para bata que necesita engordar. Entonces los alimentos bata, voy a dar aquí algunos ejemplos. Veis que están siempre cocinados, siempre tienen que tener el calor, cocidos al vapor o rehogados simplemente, pero tienen que estar cocinados. Y serían de los granos el arroz, la avena, la quinoa.
de las frutas, el plátano, los mangos, las frutas maduras y dulces, porque ¿os acordáis del sabor dulce? Que no era el sabor de la tarta de chocolate, pero sí, por ejemplo, de las frutas maduras y dulces. Luego la calabaza entra en esa dinámica del sabor dulce también, la zanahoria, los pepinos cocidos. Aquí, por ejemplo, todo lo que son las raíces son buenas para bata. Vamos a pensar aquí en el bata como una persona que es totalmente aire y éter, está volando, está en lo mental. ¿Qué es lo que necesita un bata? Poner los pies en la tierra. ¿Y qué es lo que va a llevarla a poner los pies en la tierra? Una alimentación con raíces. ¿La raíz de dónde sale? Está enraizada en la tierra. La hoja está fuera, es aire, entonces no le conviene tanto, pero la raíz sí. ¿Veis que todo es muy claro? No es difícil de entender, es muy, es como decir, es que no sé qué palabra traer. ¿Lógico? ¿Muy Sí, lógico? es lógico, es muy lógico, porque tú ves que una hoja es aire, nace fuera, está al aire libre, está en lo alto, es algo que le va a traer más aire. La raíz donde está, dentro de la tierra, para sacarla hay que tirar de ella. Entonces está enraizada. ¿Qué va a traer esa raíz a la persona? Enraizamiento. La va a dejar con los pies en la tierra, con más foco en las cosas también. Luego la leche y productos lácteos. Aquí hablamos de leche verdadera, la que ellos dicen que es de la vaca feliz, que ya creo que es muy difícil de encontrar. Entonces, ellos siempre en la leche ponen algo de especias para ser más fácil de digerir. Entonces, ponen cardamomo, ponen pimienta, ponen algo de canela y son elementos que van a traer un calor mayor, el elemento fuego mayor a esa leche para que sea más fácil de digerir. Luego los quesos, el bata también los asimila bien. Y la mantequilla también la puede tomar, que ellos hacen el ghee, que el ghee es un proceso diferente de hacer la mantequilla, es un poco diferente. Las grasas saludables, el aceite de sésamo es bueno, el aceite de oliva también. Las hierbas, hay muchas, pero aquí traje el jengibre y la canela porque son dos que van a ayudar a que ese fuego digestivo del bata aumente. Luego, alimentos para pita son alimentos más frescos. Ves que ahí hay una ensalada, cosas refrescantes, nada de picante, ni demasiado caliente, puede ser templado. Los granos serían el arroz basmati, es un arroz que es muy fácil de cocinar. El trigo integral lo pueden tomar también, las manzanas, uvas, sandía, melón, cosas que refrescan. Luego las verduras tenemos el pepino, el brócoli, los espárragos, las hojas verdes. De los lácteos, la leche incluso puede ser fría para el pita. Mirar cómo cambia todo aquí. Perdona, Sí, perdona, sí, dime. Rocío, estás mostrando alimentos capas, no pita. Una atrás, por favor. Yo estoy aquí viendo pita. Sí, gracias. Ok. ¿Me puedes cambiar tú, por favor, Ahí está, pita, ahí está Paola? pita. Vale, vale. Ahí está. Vale, porque yo estaba viendo pita aquí. Tranquila, es que creo que se pasó porque como tienen tantas cositas, pero ya ahí están, ahí están. Vale, vale, vale. Gracias, Jaime. Sí, avisar, por favor. Entonces, de la leche fría, veis que el pita, como tiene el fuego digestivo mucho mayor, podría utilizar la leche fría, el yogur natural, que también es frío, legumbres, lentejas, garbanzos, de las hierbas, la menta que refresca, el cilantro refresca, la albahaca refresca. Veis que van incluso para las hierbas, usando hierbas que refrescan a la persona. ¿Quieres tú cambiar, Paola? Porque creo que como tienes el host, va a ser mejor tú ahora hacerlo. Sí, yo estoy cambiando, tranquila. Acá Entonces estamos. cambia para el capa ahora. Ujú. Estamos ya en capa. Sí, entonces, espera, yo creo que estoy en sitio equivocado aquí. Es que yo estaba mirando en el mío. Vale, estaba en diferente sitio. Ujú. Alimentos recomendados entonces para el capa. Que sean ligeros, porque como tiene una dificultad de digerir, tiene que buscar alimentos más ligeros.
Alimentos secos. ¿Por qué se dice alimentos secos? Porque el capa tiene exceso de agua. Entonces, con alimentos secos, el alimento seco, ¿qué va a hacer? Va a buscar esa agua. Entonces, cuando comes, por ejemplo, palomitas, todo el mundo dice, las palomitas engordan. Para el capa es excelente las palomitas. Son secas y van a traer esa agua de exceso del capa. Mirar cómo cambia la idea, ¿no? Tenemos una idea completamente diferente en la medicina occidental, donde no, las palomitas no se pueden comer porque engordan. El capa debería comer palomitas. Entonces, alimentos secos como los frutos secos son buenos para el capa, sin exceso, porque también tiene grasa, hay que acordarse aquí, que sean calientes y estimulantes. Estimulantes porque necesita el picante. Los granos serían el mijo, el trigo integral y cebada, el trigo integral. Las frutas, las manzanas, pomelo, frutas secas y ya dice aquí, en moderación, no vayas porque puedo comer frutos secos, voy a coger un pote lleno de frutos secos. No, algunas para saciar aquel momento de hambre que el capa tiene, ¿vale? Las verduras, las espinacas van a ser hojas verdes, la coliflor, el brócoli, vegetales de hoja verde oscura, principalmente las oscuras porque son las que van a ayudar a adelgazar. Proteínas puede comer el pollo, pescado, legumbres en moderación. Las especies pueden ser la pimienta en primer lugar porque necesita ese fuego digestivo, pimienta negra, el chili, la mostaza, son todas cosas picantes. Aceites en moderación siempre, el de oliva y el de mostaza son buenos para el capa. Y el ayurveda es simple y es profundo a la vez. Es muy sencillo porque es lógica, como decíais ahí, que no me salía la palabra. Es lógica. Tienes que pensar un poquito en cómo tú estás, cómo tú te sientes y qué es lo que yo necesito en ese día. Porque si yo me levanto, por ejemplo, en un día muy cálido, no voy a poner un abrigo gordo, voy a poner una ropa más ligera. De acuerdo a cómo usamos y cómo elegimos la ropa, así podemos elegir nuestra actividad física, lo que vamos a hacer en ese día, cómo vamos a alimentarnos, qué es lo que yo voy a beber o no beber, qué es lo que voy a poner de hierbas en mi alimentación, qué necesito de té, qué té necesito hoy. ¿Es un té más refrescante por el día o hace mucho frío y es un té que sea más cálido y que pueda ponerle, por ejemplo, un poco de pimienta y un poco de cardamomo? Son elecciones que vamos a hacer para que nuestra constitución se mantenga equilibrada. Porque en la Ayurveda dicen que no hay enfermedad, la enfermedad no existe, lo que hay es una persona en desequilibrio. Entonces, una de las cosas que quería traeros, si quieres parar de compartir, una de las cosas que quería traeros es el ejemplo de mi profesora de Ayurveda, que ella tenía en la época, creo que unos 27, 28 años, estaba a punto de divorciarse. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que todo lo emocional nos afecta, va a parar al cuerpo de alguna forma. Y ella, dicho por ella, siempre decía, ella es pita, y decía, siempre fui una persona muy controladora. Entonces ella quería controlar todo, ¿no? Y entonces vino el divorcio, cosa que ella no esperaba, y empezó a tener unos síntomas que ella no sabía qué era y fue a mirar y dieron varios médicos aquí en Occidente, que fue aquí en Río incluso, el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces ella dijo, vale, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? Entonces ella empezó a hacer la medicina occidental. Lo que pasa es que ella veía que no mejoraba, sino que estaba con corticoides, le sacaban los dolores de las piernas, tenía ya poco movimiento en las piernas, estaba perdiendo la visión de un ojo y ella en aquel momento decía, por el amor de Dios, espera un poco a que me recupere y nos divorciamos después. Ella dijo, vale, de acuerdo, nos divorciamos, pero espera un poco. Y entonces él dijo, vale, Laura, ¿por qué no coges y escribes a la India y preguntas si tienen solución para tu problema? ¿Por qué él tuvo esa idea? Porque ellos habían estado el año anterior haciendo un estudio, yo no sé cómo se llama en la India, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Feng Shui
de la China, en Ayurveda también hay, pero no recuerdo ahora el nombre. Ellos fueron a estudiar, ¿por qué? Porque ellos eran arquitectos los dos. Se Entonces, llama Vastu, el sistema Vastu. perfecto. Muchas gracias, Paula. Entonces, el Vastu lo estudiaron y dijeron, estuvimos allí y yo tuve un problema en la vista, fui a un médico, a un Vaidya de allí y me solucionó el problema. ¿Por qué no le preguntas? No te va a costar nada. Entonces, ellos le dijeron, para saber, tienes que venir. Claro, porque ellos no te van a decir, para el cáncer yo tengo esta solución, para la diabetes esta, no existe eso en la India. Ellos van a hacer todo un diagnóstico con tu lengua, el pulso, van a mirar una serie de cosas que con eso ellos van a saber qué es lo que tú necesitas para volver a tu equilibrio. Entonces ella decidió ir y él fue con ella. Dijo, vale, voy a estar en todo el tratamiento contigo. Hizo lo que se llama panchakarma, que es realmente tienes que estar en un hospital, eso no se puede hacer aleatoriamente en casa, tienes que estar vigilado por médicos y es toda una dinámica que ellos hacen con alimentación, hierbas medicinales, masajes todos los días, yoga, eh, de todo, las respiraciones, los pranayamas, porque mucha gente aquí en Occidente, nosotros tenemos la costumbre, ellos nos dijeron eso, tenéis la costumbre de empaquetar todo, de poner todo en una cajita, la lleváis para Occidente y lo vendéis como esa cajita. El yoga aquí está separado de la Ayurveda. En la India no. El yoga hace parte de la Ayurveda. Entonces, todos los que son profesores de yoga entienden mucho de la Ayurveda. Y todos los de la Ayurveda entienden de yoga, porque yoga es una receta. En mi receta, cuando hice mi tratamiento, me pasaron ciertos ejercicios y pranayamas de yoga, diferentes de los demás. Nada es igual. Entonces, esta chica se fue para allá, hizo todo el tratamiento y muchas personas me preguntan, ¿el Ayurveda es vegetariano? No, no lo es. Ellos dicen que lo mejor es comer comida vegetariana, pero todo depende. Esta chica tuvo que comer caldo de cerebro de cordero. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple tiene un problema. La mielina, la mielina de los cabos, como si fuese un cabo de luz, ¿vale? Si le falta esta parte blanquita de fuera, pierde el contacto. Entonces no lleva la información a las piernas, no lleva la información al ojo, pierde esa información. Entonces lo que tenía que recuperar ella era la mielina de sus neuronas. Y para recuperarla era comiendo cerebro de cordero en sopa y otra cosa era que ponen, no sé si ya visteis en alguna foto o vídeo, una hoja de plátano, de platanero, de bananero, ¿no? Te la ponen así con una masa que se hace con, ¿cómo se llama? Grangibirku. Garbanzos, una masa de garbanzos, te la ponen aquí debajo para que no baje el aceite. Y había varias personas con ella poniendo ese aceite dentro de ese cone, ¿vale? Y otras sacándolo y otros poniendo. ¿Por qué? Porque el aceite tenía que estar siempre a la misma temperatura y ella tenía que estar sentada y despierta. Lo que pasa es que ella comentaba que le daba sueño, aquella situación le daba sueño, pero ella no podía acostarse, ella tenía que estar sentada, entonces le estaban despertando a toda hora. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo con ese aceite, pon y saca? Era un aceite medicado, ¿vale? Aceites medicados. Hasta que el sabor le llegó a su boca. Entonces el aceite penetró en su cerebro y esa era una de las partes del tratamiento de la esclerosis. Luego le cambiaron totalmente la alimentación, totalmente. Lo único que ella no soportaba, porque ella era vegetariana, era tener que comer el dichoso cerebro de cordero. Y ella dijo, cuando llegue a Brasil, ¿cómo voy a hacer? Ella tuvo que buscar
sitios más alejados de aquí de la ciudad de Río para ver en dónde podía encontrar, porque ella no sabía cómo conseguir eso. Y hace parte de la medicación. Entonces, para que veáis que todo depende, no podemos decir que todo es solo vegetariano, porque no lo es depende de la situación de cada persona. Ella hoy es una persona que da clases por todo Brasil, ya escribió no sé si 2 o 3 libros, da charlas y es espectacular. Si la queréis seguir y ver, se llama Laura Pires, vale la pena, porque tiene, incluso hablando en portugués, a veces ella habla sobre algunas cosas de indicaciones de Ayurveda que es muy interesante y yo creo que se entiende bien. Laura Pires, eso mismo. Perfecto. Entonces, lo que tenía que traeros era eso. Claro que la Ayurveda es un conocimiento que tardamos años en aprender. Yo estuve 2 años enteros y aún fui a hacer posgraduación en la Universidad de Pune en la India. Estuvimos allá con un grupo de brasileños, con nuestro profesor de aquí, que es médico. Hice varios cursos también con él de prácticas. Él tiene una clínica aquí en el sur de Brasil. Pero yo nunca atendí con Ayurveda. Y me dices, ¿por qué todo ese conocimiento y nunca atendiste? Porque es una cosa muy seria. Es algo que realmente tienes que tener un conocimiento muy grande, mucha práctica, muchos años de práctica, para no llevar a la persona a hacer algo que sea peor y que la deje peor. Entonces, lo que traje hoy no es algo que te va a dejar peor. Es para que tú tengas un entendimiento de que sí, si soy tan bata, necesito algo cálido, comer cositas cocidas y los alimentos también es interesante, pero hacer un tratamiento ya es algo que yo no me sentí, digamos que preparada para eso y preferí seguir en la psicología con la TFT, pero uso el Ayurveda para mi vida y para mi casa, para la gente que vive aquí conmigo. ¿Alguna pregunta tenéis? No sé si hay preguntas aquí en el chat. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si alguno no se logra identificar o quieren preguntarle a Rocío si existen test o maneras para identificar cómo se vuelven, cómo se reconocen como badas o pitas o El test, yo voy a capas. pasar un test que es el único que encontré en español, que es el que tengo en el libro. Os lo voy a pasar luego. No sé si está aquí. Jaime, si quieres, puedes hablar, ahí ahí ya. Puedes Sí. hablar, Jaime. Ah, en este modelo de vida, Ujú. Ayurveda, eso incluye también una psicología, digamos que la psicología Sí, Vata, Kapha, Pitta. sí, se llama de otra forma, pero sí. Sattva, Rajas y Tamas. Porque es así, el sattva es el más, digamos que con una mente más elevada, con una conciencia mayor. El rajas, que es el que es mucho de, que es muy parecido con el pita, que es el de soy determinado a hacer cosas, quiero hacer, 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 hacer. Y el kapha es el que está más en el underground, digamos que es el que está eh, como si fuese escondido y son cosas que nos deprimen. Es para la depresión, como si fuese el bata, el sattva, el activo, el que está pensando en el futuro, pero que también está más equilibrado. El rajas es el del medio, que es el que está, digamos que más activo y que lleva incluso al estrés. Y el tamas es el más depresivo. El tamas incluso, hay una cosa que podéis tener en cuenta con la alimentación. Por ejemplo, una cosa que les gusta a mucha gente, que son las setas, todo tipo de setas, cogumelos, todo eso que nace, ¿dónde nacen? En la oscuridad, nacen en sitios oscuros. Vale, pues cuanto más setas comas, más depresivo estarás, porque comes cosas que nacieron no en el sol, en la oscuridad. Tú mira cómo los alimentos acaban afectando incluso a nuestra parte emocional. Entonces, sí, Jaime, hay la parte que estudia también eh,
las emociones y que tiene que ver con los alimentos también. Entonces ellos, la verdad, unen todo, no dejan solamente una, no utilizan en el tratamiento solamente la parte física con los alimentos, utilizan un todo, que ahí va a entrar el yoga mucho, va a entrar la meditación, va a entrar otro tipo de conocimiento que te elevan, que una vez que tú tengas una alimentación adecuada para ti, tu conciencia será más elevada ya. Tendrás una, digamos que tu mente está mucho más clara, consigues captar mejor las cosas porque tu alimentación es la adecuada para ti. No es pesada, no es mala de digerir, es leve, la digieres fácil, consigues trabajar, consigues hacer cosas. Entonces, la alimentación es una base muy importante, pero no la más importante. Incluso ellos dicen que en la Ayurveda dicen que hay cuatro cosas que desestructuran el ser humano. Y la primera de ellas, y eso que era hace 5.000 años, dicen que lo primero que desestructura el ser humano es la parte emocional. Entonces tú mira, ya ellos tenían esa noción. La segunda, el estilo de vida. ¿Por qué? Porque si no tienes una rutina, es muy difícil que tu cuerpo se adapte y esté funcionando al 100%. La tercera es la alimentación. Y la cuarta, ellos consideran el clima. Tú miras hasta qué punto el clima es importante, que Laura es bata, bata pita, pero tiene bastante de bata. Por eso las enfermedades con dolores y con problemas de movimiento son mucho de bata. Pues esta Laura tuvo que mudarse de sitio porque ella es del sur de Brasil, que es súper frío, y se vino a vivir a Río de Janeiro, que es cálido y húmedo. ¿Por qué? Porque ella tiene la constitución seca y fría. Tuvo que buscar algo de acuerdo a equilibrar su constitución. Una pregunta, Rocío, que tenemos acá en el chat. Dicen, si tengo desequilibrio en capa, aunque sea más pita, ¿es correcto que coma como capa? Sí, sí, ¿por qué? Tienes que equilibrar los dos, no olvidarte que eres pita, pero tienes que equilibrar porque si estás muy alto de capa, exceso de capa, tienes que buscar esos alimentos para bajar ese capa, siempre tomando el cuidado con el exceso de picante que puede alterar el pita. Entonces es algo de autoobservación. Por eso que vino muy bien este capítulo para el autoconocimiento, porque es autoconocimiento. Yo voy a observarme, ¿vale? Pero yo veo que estoy con mucho calor, sintiendo mucho calor, entonces bajo un poco la cantidad de picante, no voy a tomar tanto picante hoy. Entonces vas regulando. Claro que lo ideal, como decías tú, si hay un test, si lo hay, no es un test 100% fidedigno porque lo ideal es tratarse con un terapeuta ayurveda donde van a mirar tu pulso, tu lengua, el pelo, tu piel, todo. Y entonces sí podrían darte una orientación mucho más asertiva, ¿no? Que sí, que fuese buena para ti. Aquí ella también te pregunta, ¿las palomitas para el capa Ujú. son sin mantequilla y sal? Puede ser con un poco de mantequilla, pero poca sal, casi nada de sal. Buena pregunta porque el exceso de sal aumenta el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el bata? El bata, ¿os acordáis que tenía el alimento salado, la sal? Porque es seco, no tiene agua en su cuerpo. Entonces, como necesita esa agua, necesita comer cosas saladas para aumentar el agua. Ya el CAFA tiene exceso de agua, reduce la sal. Busca sal de tu tierra. Yo, por ejemplo, aquí tengo la sal que es muy buena de Brasil, los que son de aquí la conocen, que es sal de Mossoró, que es una sal espectacular y es la que consumimos aquí en casa. No hay sal del Himalaya, no hay sal de ninguna parte del mundo, es de Brasil. Si estoy en España, voy a buscar una sal buena de España, ¿vale? Jaime, creo que tiene la mano levantada de nuevo. No sé si Eh, se te... Sí, sí, sí. por favor. Sí, dime, Jaime. Esto, con respecto al ayuno, ¿cuál es la relación de Ayurveda, alimentación ayurvédica, con Ujú. el ayuno?
Ellos lo hacen también el ayuno, tanto que, por ejemplo, lo que es detox, que hacemos detox aquí, eso viene de la Ayurveda, no es inventado por nosotros, lo siento decir, pero eso ya existía en el Ayurveda. Entonces, todo lo que es detox viene de allá, la información, ¿vale? Entonces, sí se hace el ayuno dependiendo de lo que la persona necesite. Entonces, para un capa que tiene exceso de grasa, el ayuno es espectacular. Para un pita también, porque a veces se excede. Como tiene tanto fuego digestivo y consigue digerir todo, a veces se pasa. El bata ya no lo recomiendo tanto, pero los otros dos sí. El bata dependiendo de lo que necesite también, dependiendo de lo que necesite, pero con la observación de algún médico, porque el bata se desregula también muy rápido. Si vais a mirar en la medicina ayurveda, cuando un médico, un vaidya te atiende, por regla general, el que empieza a desequilibrar los demás dosas es el vata. A veces tú eres pita, pero desreguló tu bata, ¿vale? Y luego desregula el pita y luego va para el kapha, desregula todo. Entonces, es el del movimiento. Entonces, por regla general, un desequilibrio empieza siempre con desequilibrio bata. Quizás podrías darnos alguna bibliografía, algún autor que tú consideras, sea en inglés o en español. En inglés tengo varios, os puedo pasar luego aquí para Paola, que os lo pase, ¿vale? Y aquí en el libro yo puse una página web de un chico que él no es español, pero trabaja en España, creo que es de América Latina, y él tiene una página web muy interesante, me gustó mucho su trabajo, trabaja muy bien y habla muy bien y tiene mucho conocimiento también de Ayurveda. Y su página web voy a apuntarla aquí, porque la tengo aquí en mano y ya podéis mirar. A ver, déjame apuntar aquí en el chat. Y ya os voy a pasar incluso para la página donde está el test. Creo que lo apunté bien. Mahatma Ayurveda. Ah, no, está mal. Espera, está mal. Falta el U ahí. www.mahatayurveda.com/test. A ver, mahatayurveda.com/test. Ahora sí, es el segundo. Y ahí podéis hacer un test que os va a dar cómo, la verdad no os da exactamente la constitución, sino os da cómo estáis ahora, ¿vale? Cómo, en qué momento estáis ahora, qué es lo que tenéis de exceso ahora en este momento. Oye, Rocío, hola a todos. Ay, perdón que no puedo prender mi cámara. Tengo una duda. O sea, yo fui la que dije que en la juventud era más bata, luego en la adultez más pita y ahora en menopausia, pues más capa. Entonces, de acuerdo a eso, lo que tú estás diciendo, lo que yo tendría que equilibrar es capa, porque lo que dijiste hace ratito fue que normalmente el desequilibrio siempre llega por bata, Empieza por por bata. el poco o el mucho bata que tengamos, por ahí llega. Y yo sí creo que a mí se me empezó a desequilibrar el bata y pues me empecé a ir más hacia el capa. Entonces, en ese tipo de casos, sin ser expertos, sin ir todavía a una consulta ayurvédica, ¿qué podemos de alimento eh, comer que sea mejor? ¿El del desequilibrio, en este caso, por ejemplo, de capa, Y o buscar, irnos al bata? buscar primero los alimentos capa, pero tener siempre en cuenta que tu constitución verdadera es llegar a ser bata. Entonces vas a empezar a regular, a bajar ese capa que está en exceso en ti. Por regla general, vas a pasar al pita, vas a regular el pita y vas a llegar luego a bata.
Lo ideal Entonces sería, se empieza por bata, comer de acuerdo a capa. no, de acuerdo a capa ahora porque estás desregulado en capa. ¿Por qué? Porque tú estás con exceso de peso, por ejemplo. Si tú vas a tener una alimentación bata es para crear estructura, vas a engordar más. Entonces tienes que tener una alimentación capa para bajar esa estructura. Ah, ok. Con el cuidado de observar, autoobservación. Esto me sentó bien, esto no tan bien, la autoobservación. Lo ideal sería tener una consulta ayurvédica. Eso sí sería lo ideal. Muchas Nada, gracias y gracias por todo lo que nos enseñas, de verdad, muchas gracias. de nada. ¿Alguien más quiere preguntar? Parece que no hay más preguntas. Natasha, ¿qué tal te pareció a ti que hoy has estado silenciosa en en las sesiones? Muy calladita, Uy, sí. porque Yo Yo ella ya estaba leyó el tomando nota. libro. O sea, es de las primeras, sí, yo creo, encuentros, muy bien lo que dice Paola, que hemos estado atentas, es que yo ni agua he tomado, que yo siempre estaba así, de verdad, no, una información, un conocimiento, una sabiduría, y la verdad Es que muy me básico. quedo con una frase que me ha impactado, que Mm, dice, o sea, no hay enfermedades, sino desequilibrio. Yo creo que es una frase que nos lleva a una reflexión profunda de introspección, sí, como lo llevo yo en mi libro, en mi capítulo de autoconocimiento, que yo creo que por ahí tenemos que empezar a observarnos, porque sí. ahí es donde nos encontramos, porque es que no nos conocemos y como no nos conocemos, no podemos cambiar ni podemos, y a mí me ha dejado que me he enamorado de la Ayurveda y yo creo Sí, que muy va a interesante. ser algo. Voy a contar aquí una historia que sucedió, es verdadera. Yo estudié con varios médicos occidentales de aquí de Brasil, que fueron los que trajeron la Ayurveda para Brasil en el año 1980. Y este hombre, el doctor Danilo Maciel, él fue el que invitó a varios vaidyas de la India para dar el primer curso en Brasil, que fue en el centro de Brasil, cerca de la capital. Y entonces el hombre estaba allí con traductor, claro, con traductor y diciendo todo, pasando toda la información. Y la gente decía, sí, pero para diabetes, ¿qué es lo que puedo hacer? Y el hombre se callaba. Y después seguía dando la clase. Bueno, y para el cáncer, ¿qué podemos hacer? Y el hombre se callaba y seguía con la clase. Claro, llegó el intermedio, dieron un tiempo para tomar algo. Y este médico dijo, doctor, es que pasa lo siguiente, están todos muy descontentos con el curso. Sí, ¿por qué? Porque es que le preguntan qué es lo que pueden hacer para una persona con diabetes o una persona con el cáncer o una persona con gastritis y usted no contesta nada. Y él dijo, tráigame a la persona que tiene eso y le diré lo que hacer. Porque Sí, no se habla de enfermedades, se habla de un ser humano. ¿Qué es lo que ese ser humano que tiene diabetes va a necesitar? Yo puedo estar con diabetes y tú también, Natacha, pero seguro que la dieta, la alimentación y todo lo que nos va a dar va a ser completamente diferente. sí, es muy personalizado, me doy cuenta de Totalmente que cada personalizado. persona se trata. Y ahí está el problema, que uno tiene algo y le dice, no, tómese eso, que eso le Sí, sirve. sí. Eso Aquí lo del llevamos amigo así. y todo. Y va y se lo toma y se pone peor. Y uno dice, pero ¿y por qué si a ti te sirvió, a mí no? Acá está la respuesta en lo que tú nos estás Sí, sí, presentando hoy, que es es muy así. cierto. Entonces luego lo entendieron y entonces pasaron a llevarles personas que estaban con los problemas y él hacía el test, miraba todo, mira, esto es porque tiene exceso de pita o deficiencia de bata, lo que sea, ¿no? Exceso y defectos. Y entonces regulaban a la persona, lo equilibraban otra vez, dándole una orientación para esa persona. Pero nunca se habla de enfermedades. Ellos dicen que la enfermedad no existe. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, Rocío, y es, pues nosotros trabajamos con migrantes y aquí en Reino Unido muchos migrantes latinoamericanos o hispanohablantes que no están acostumbrados a las estaciones.
Sí, Y no sé si las estaciones afectan un poco esa composición de tu cuerpo y adicionalmente, totalmente. digamos que cómo se puede apoyar un migrante en ese tipo de situaciones. Totalmente. Mira, a cada cambio de estación, lo que hablábamos antes de hacer un detox, que creo que fue Jaime el que dijo de hacer un ayuno, ¿no? Bueno, pues a cada cambio de estación, ellos hacen una especie de ayuno, una especie de cambio, de adaptación al clima que está para empezar. Entonces, por ejemplo, está llegando ahora para vosotros, va a llegar el otoño. Vale, pues entonces antes de llegar el otoño yo ya me preparo para que llegue el otoño. Entonces hacen todo un tratamiento para la estación de otoño. La de invierno, lo mismo. La de primavera y la de verano. Pero son, digamos que, prácticas diarias, tanto de masaje, de aceites, que una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es no poner nada en la piel que tú no puedas comer. Entonces, si tú vas a poner algo que no puedes comer, tu piel no la debe recibir, porque tu piel se está alimentando de eso. Y quien va a tener que digerirlo es el hígado. Entonces, ellos usan en la piel solamente aceites puros o entonces con hierbas, cosas que se pueden comer. Entonces son para cambios de estación, como comentabas, aceites, entonces depende de la estación, por ejemplo, el pita y el capa también puedo utilizarlo. El aceite de coco aquí en Brasil se usa bastante para la piel. ¿Por qué? Porque es el único aceite que refresca. Ya los otros aceites calientan. Entonces serían aceites para usar en el invierno. Lo de pasar aceite en el cuerpo es súper importante, incluso porque te estás haciendo masaje y ese aceite, dice, pero va a ser exceso. No, no es exceso. El hígado lo consigue digerir. Lo que no consigue digerir son esas cremas que te compras en el supermercado que tienen un montón de nombres químicos y que el hígado va a decir, yo no sé lo que es esto, lo voy a poner a un lado. ¿Qué lado es ese? El hombro, el codo, las rodillas, todo va para las articulaciones. ¿Vale? Entonces sí hay un alimento para cada cambio de estación. Lo que pasa es que tendría que ser también medio que personalizado dependiendo de si es bata, si es pita, si es kafa. Tendría que tener un acompañamiento de alguien que sea de la Ayurveda, de un terapeuta de Ayurveda. Correcto. Muchas gracias, Rocío. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quieren decir algo. Le voy a leer un poco a Rocío lo que han escrito aquí. Gracias, Rocío, por tu saber como acupuntora constitucional coreana. Sabes de mi interés en el tema, pero tengo que marcharme. Dijo Ángela. Luego Andrea nos dijo gracias por toda la información, ya que en los procesos de menopausia todo es inflamación. Y iPhone, que no sé quién es, dice muchas gracias, Rocío. Me hizo eco las cuatro cosas que desequilibran en la vida. Así es, 1 millón de gracias. Y que debes volver, Rocío, que debes volver a este espacio en el que siempre estaríamos muy a gusto de escuchar. Por ahí nos debe lo del TFT, Eso que es un mismo. tema La complicado. próxima vez será con base en la medicina china y es una técnica que es maravillosa para la ansiedad, para el miedo, para el trauma, para todo lo que es emocional y es algo que podemos hacer una práctica. ¿Y por qué me encanté con esa técnica? Porque no hay contraindicaciones, no hay efectos colaterales, cualquier persona puede utilizarla, no necesitas un terapeuta. Entonces la próxima vez haremos práctica, ¿vale? Te quería Entonces, hacer una pregunta. Sí. Las alergias tienen que ver también con el tipo a que somos, pita o bata o no, o las Sí, alergias. puede tener que ver, puede tener que ver. Y cada uno yo creo que puede tener algún tipo de alergia diferente. Alergias, dicen, es no te acerques a mí, ¿no? Cuando tienes alergia en la piel, algo en la piel, es como que cuando te ven algo las personas se afastan. Entonces la propia persona no quiere que los demás se acerquen. Entonces, alergias hay que pensar en lo emocional. ¿Por qué quiero afastarme yo de las personas? ¿Por qué quiero que las personas se afasten de mí? Tiene todo un concepto mm, Mm, subconsciente. emocional.
emocional. Gracias. Bueno, pues Rocío, muchas gracias a ti de nuevo por ahí. Jaime nos está diciendo muchas gracias, Fio, por organizar este espacio. Gracias, Rocío. Espero que vuelvas. Qué bueno, Rocío, que puedas volver. Muchas gracias por el enriquecimiento personal y un abrazo. Mariluz nos escribe. Entonces, sin más, si no hay más preguntas, le agradecemos a Rocío por este espacio. Fue un espacio maravilloso que nos abre nuevos conocimientos para autoconocernos y para aplicarnos en nuestro día a día. Eh, Todos pueden, Rocío en la presentación tenía para que la siguieran en Instagram. Em, Ahorita les pongo en el chat antes de cerrar su usuario y cualquier persona, bienvenidos para las próximas sesiones y por supuesto para la sesión que organicemos con ella sobre TFT. Muy bien. No sé si Natasha quiere Yo decir creo algo que más. ahora, Paola, tú ya puedes encerrar incluso la grabación, ¿no? Porque ya tienes el Sí. host tú. Vale. Así ya te quedas tú con la Ujú. grabación. Bueno, agradecerle a Rocío por haber aceptado esta invitación y por todo lo que nos has aportado hoy, que sé que no nos va a dejar indiferente a ninguno y que nos va a ayudar a, digamos, a tomar Es conciencia. un granito de arena, un granito de arena para No, ir incluyendo. muchos granitos de arena y que yo creo que nos van a ayudar a tomar conciencia sobre la importancia, ¿no? De conocernos y de allí podernos, porque en todo esa es la parte esencial y pues de verdad que no tengo ni palabras para expresarte, Granito de ¿sí? sal, dice Jaime, y de la buena. Muy bueno. De verdad, muchas gracias y te esperamos muy pronto también, Vale, porque gracias por la invitación también. Gracias a y todos a por todos los asistir. asistentes, porque para, o sea, Sin esta ellos, nada Paola y yo, sucedería. sí, exacto. Paola y yo, sin ustedes, no seríamos sino las dos acá. Eso mismo. Entonces, ustedes hacen, enriquecen, nos dan una razón, nos dan un propósito para nosotros seguir acá caminando con ustedes. Gracias, Paola, por caminar juntas y poder crear estos espacios, como digo yo, tan entrañables y tan queridos como amistades de siempre y para siempre. Muchas Un gracias. abrazo a Hasta la todos y próxima. Besito. muchísimas gracias por esta sesión. Bueno, Gracias a gracias. vosotros también. Chao. Gracias.